Paul Snabel, de 28 años, disfrutaba de las fiestas tomándose unas copas. Pero esta fiesta con unos amigos antes de Navidad sería la última para él. No teníamos el cuerpo ni la escena del crimen. Dos elementos que son muy necesarios en una investigación por asesinato. No cooperaba y no iba a hablar. Quería darle una lección. Sabíamos que estaba mucho más implicado de lo que nos había dicho. Pensé, si ha desaparecido su moto, también habrá desaparecido él. Ella le dijo, estoy limpiando mis armas, y su vida corría peligro. Crímenes imperfectos. Investigadores forenses. Empezó en la tranquila zona rural de Victoria y acabó en el Tribunal Supremo, donde la corona describió el caso como salido de las páginas de El Padrino. Pero en este drama, los personajes eran reales y las consecuencias de sus acciones no podían ser cambiadas. Yo estaba en recepción cuando Paul Friend denunció la desaparición de Paul Snabel. El señor Friend me dijo que Snabel y él habían ido juntos a una fiesta una semana antes. Los dos habían bebido mucho y Paul Snabel había abandonado la fiesta y desde entonces nadie le había vuelto a ver. Hacía 6 años que conocía a Paul Snabel. Dijo que era un buen tipo, caía bien a todo el mundo y que él supiera no tenía enemigos. El señor Friend estaba preocupado por su bienestar. La policía vio que a pesar de que el coche y las pertenencias de Paul Snabel aún estaban en su casa, su querida moto había desaparecido. Al principio supuse que había ido a dar una vuelta con su moto y aún no había vuelto. Pensé que había ido con algunos amigos, pero no era normal que no hubiéramos tenido noticias suyas ni lo hubiésemos visto. No daba señales de vida. Los dos hermanos estaban muy unidos. A principios de año, Paul había sido el padrino de la boda de su hermana pequeña. Ese día, su compañera era Karen Randall. Llevaban un par de años saliendo juntos. Era una relación tormentosa y un par de meses antes, Paul presuntamente había agredido a Karen Randall y esta había terminado con un ojo amoratado. Fue en la fiesta de su hermana Donna, en la que el compañero de piso de Paul Snabel le había visto por última vez. Pero la policía había averiguado que había sido visto por última vez en casa de Karen. Paul y Donna habían ido allí después de la fiesta. Karen estaba de mudanza y se suponía que Paul iba a ayudarla, pero en vez de hacerlo siguió bebiendo, cosa que molestó a Karen, y le dijo que si no iba a ayudar sería mejor que se fuera. Y sobre las 5 de ese mismo día montó en su moto y esa fue la última vez que le vieron. Teniendo en cuenta la cantidad de alcohol que parece que consumió, decidimos buscar por las carreteras que pudo haber tomado. Y teniendo en cuenta que es una zona de monte bajo y muchos árboles, decidimos buscar en las zonas adyacentes con la ayuda del personal del servicio de emergencias. También contamos con la ayuda de un helicóptero de la policía. Los padres y la hermana de Paul también participaron en la búsqueda. Conducimos kilómetros y kilómetros mirando, esperando ver algo, encontrar su moto o incluso a él en una cuneta, algo. Pero no lo encontramos. En este momento nos preocupa su seguridad por si ha sufrido un accidente en la carretera con la moto. Nos informan que no se denunció su desaparición hasta la semana pasada porque su compañero de piso creía que se había ido unos días con su moto. Sin embargo, empezó a preocuparse cuando Snabel no cobró su paga. La noche anterior había estado en una fiesta y suponemos que se encontraba bajo los efectos del alcohol. La policía teme que el hombre desaparecido se haya despeñado por un precipicio al recorrer alguna de las peligrosas carreteras de la zona.
Como resultado de la información facilitada en los medios de comunicación, nos llamó una mujer y nos dijo que su hijo había encontrado restos de una moto en un vertedero. Las partes principales las encontré por aquí. Muy bien, ¿y el resto de las piezas estaban? Por aquí. Y por el otro lado encontré el faro de la moto. Esto... No había nada más, pero el resto estaba por allí. Todas las piezas estaban por allí y el faro allí. Poco después de eso recibimos otra llamada para decirnos que en otro vertedero, en Ginar, situado un poco más arriba, también había unas piezas de moto. Encontramos el sillín de la moto. Bien, ¿dónde lo encontraste? No sé, por allí. ¿Estaba oculto de alguna forma o solo tirado encima de la basura? No, estaba allí. ¿Viste algo más que parecieran piezas de moto? Un depósito de gasolina y la parte frontal donde va la luz. ¿Dónde estaba el depósito? Allí, por allí. Empezamos a recibir información con bastante rapidez. Cerramos ambos vertederos y durante 3 días nos dedicamos a buscar más piezas. Como resultado de ello, encontraron en piezas separadas toda una moto, que resultó ser la de Paul Schnabel. Pero lo más interesante era que algunos de los cables de la moto estaban enrollados y metidos en bolsas de plástico. ¿Era posible que Paul hubiera fingido su propia desaparición? Un grupo de adolescentes encontró un gran número de piezas de una moto en el vertedero de Volara el 8 de noviembre, 3 días después de la desaparición de Paul Schnabel. Todas las piezas pertenecen a la moto Yamaha de 250 centímetros cúbicos, roja y blanca de Schnabel. De momento estamos muy satisfechos. Uno de sus amigos y un mecánico que recientemente reparó la moto están convencidos de que se trata de su moto. Por la información que teníamos, sabíamos que le encantaba su moto y que él la desmontara no encajaba con el perfil que habíamos establecido de Paul Schnabel. Pero también disponíamos de información de amigos, según la cual era posible que quisiera marcharse del valle de la Trow e irse a Australia Occidental, por lo que no podía haber orquestado su propia desaparición. Pero entonces nos llamó un granjero que había encontrado un motor en su presa. Fuimos a verlo y vimos que el número del motor había sido borrado. Yo tengo algunos conocimientos de motos y vi claramente que era el motor de una Yamaha. Quien quiera que fuera el responsable no quería que ese motor fuera identificado por la razón que fuera. Así que era una prueba importante. La presa se encontraba en línea con los 2 vertederos, por lo que decidimos buscar con buceadores en varias presas situadas entre esa y los vertederos. Buscábamos más piezas de moto y creíamos que hasta podríamos encontrar el cuerpo. Cuando registraron las presas, no encontraron ningún cuerpo, pero sí el chasis de una moto. Al montarla con las otras piezas, obtuvieron la moto que Paul Schnabel montaba tan solo 4 semanas antes. En ese momento fue tremendo para mí. Pensé, ha pasado algo terrible. Si ha desaparecido su moto, también habrá desaparecido él. Desde el punto de vista de homicidios, aún era el caso de una persona desaparecida. No teníamos el cuerpo ni la escena del crimen. 2 elementos muy necesarios en una investigación por asesinato. Pensamos que el mejor lugar para buscarlo era donde había sido visto por última vez, y eso era en casa de Karen. Pedimos una orden de registro por si podíamos conseguir más información. Miramos por toda la casa y, por desgracia, no encontramos nada que pudiera ayudarnos. Hablamos con Rona Haney, que vivía con Karen en la casa de Mirbeau. Confirmó la historia de Karen. Paul había estado ese día en la casa bebiendo y se había marchado con su moto sobre las 5 de la tarde. Su historia verificaba lo que Karen y Donna nos habían dicho, así que no nos aportó nada nuevo. Mencionó de pasada que durante el día había dejado a sus hijos en casa de Jano e Irene Maslin, en Mirbeau North.
A pesar de que esas dos personas no habían asistido a la fiesta, sus nombres se añadieron a la larga lista que estaba confeccionando la policía. A esas personas que nosotros creíamos eran las últimas que le habían visto, las teníamos en una pizarra, y las que consideramos de naturaleza periférica, amigos, etc., en otra. En ese momento, las únicas pruebas con que contaba la policía eran las piezas de la moto y las bolsas en las que se habían encontrado algunas de esas piezas. Uno de los detectives reconoció las bolsas como las utilizadas por la compañía de electricidad estatal y se organizó para que uno de sus empleados pudiera verlas. Las identificó como las que utilizaba la compañía de electricidad y que no estaban a disposición del público. Por si reconocía alguno de ellos, se les facilitó a ese empleado la lista de los nombres que aparecían en las pizarras. Poco después, nos indicó que Jano Maslin trabajaba en la compañía de electricidad. Jano Maslin era una entre las cientos de personas que trabajaba en la compañía de electricidad y no tenía ni tiene antecedentes penales. Pero debido a que su esposa Irene conocía a aquellas personas que conocían a Paul Schnabel, los agentes decidieron visitarle. Obtuvimos una orden de registro y fuimos a la casa de Jano e Irene Maslin. Hablamos con Irene, quien nos dijo que no conocía a Paul Schnabel y que solo había oído hablar de su desaparición en las noticias. Jano declaró que la última vez que se había visto a Paul vivo, el 5 de noviembre, él estuvo todo el día en casa cavando en el jardín donde iban a instalar una piscina. Registramos el garaje y hallamos algunas de las bolsas de plástico que utilizan en la compañía de electricidad, las mismas que habían sido encontradas en el vertedero, y también vimos algunos cables enrollados de forma similar a los de las bolsas de plástico del vertedero. Todo estaba muy bien ordenado y para ser un garaje muy limpio. En el único lugar donde encontramos algunos restos fue en las grietas del suelo de cemento. Recogí el polvo que se había acumulado en las grietas, donde encontré también fragmentos de metal y restos de pintura roja. También vimos una lima con restos de pintura roja, color que era similar al de la pintura de los restos de la moto y también al de los restos de pintura que había encontrado en las grietas del suelo. Todo lo que encontramos en casa de los Maslin se lo dimos a los investigadores forenses para que averiguaran si algo coincidía con las piezas de la moto que habíamos encontrado en los vertederos y las presas. Durante este tiempo decidí volver y hablar con Jano e Irene para que me dieran una declaración de lo que habían estado haciendo ese día. Cuando llegó la policía, Jano era otro hombre. Mientras que la primera vez se había mostrado dispuesto a colaborar, ahora les dijo a los agentes que su esposa le había dicho que no haría ninguna declaración. Nada que decir. Decidimos volver a su casa y presionar a Jano e Irene Maslin para que hicieran una declaración. Llegamos a la casa y vimos que no había nadie. Hablamos con Rona, quien nos dijo que se habían ido fuera a pasar las vacaciones de Navidad, pero que no sabía a dónde habían ido. Aunque querían encontrar a los Maslin, los agentes tenían un compromiso más apremiante. Karen, la exnovia de Paul, había ingresado en una clínica privada. Y la policía se preguntaba si la presión de la investigación se había cobrado su precio y si Karen sabía más de lo que decía. Karen Randall y Paul Schnabel mantenían una tormentosa relación. Cuando él desapareció, ya no vivían juntos. Pero parecía que Karen había sido una de las últimas personas que le vio con vida. Fuimos a ver a Karen Randall al hospital y comprobamos que su estado de ánimo era muy frágil. No creíamos que estuviera implicada en la desaparición de Paul, pero sí que sabía mucho más de lo que nos decía. Cuando hablamos con Karen, le pusimos al día de cómo iba la investigación. En ese momento se echó a llorar y nos dijo que su primera declaración no era correcta. En su declaración original, había dicho que Donna, Rona y ella estaban en casa de Rona con Paul. Pero lo cierto es que Irene Maslin también estaba allí. Karen dijo que Paul se acariciaba la barbilla, como hacía siempre que tomaba anfetaminas.
y le pasó la mano por la espalda, cosa que comentó con Irene porque lo odiaba. También añadió que se fue con Donna y que Paul seguía en la casa con Irene y Rona. Al día siguiente, Karen y Donna visitaron a Irene Maslin, e Irene hizo pasar a Karen a su dormitorio, donde le dijo que se sentara y le comentó que Paul ya no la molestaría más. Ella se echó a llorar. Como resultado de ello, Irene le dijo a Karen que tenía que controlarse o la policía iría a hablar con ella. Contrólate. Tienes que ser fuerte. De esas palabras dedujo que habían asesinado a Paul. Luego la policía habló con Donna, quien confirmó la historia de su hermana, pero ella también añadió más detalles. En su declaración dijo que las declaraciones originales de Karen y Rona y la suya habían sido orquestadas por Irene Maslin, quien controlaba lo que tenían que decirle a la policía. Poco después, Donna le dijo a la policía que alguien había ido a visitarla por la noche. ¡Donna! ¡La puerta! Golpearon la ventana de su dormitorio y allí había un hombre que le dijo que lo enviaba Irene Maslin para que fuera con él. Venga, nos vamos a Geelong. ¿Qué? Nos vamos a Geelong. ¿Ahora? Sí. Cuando llegó a la casa en la que Irene pasaba sus vacaciones, se quedó sorprendida. Rona Haney también estaba allí. Es evidente que a Irene Maslin le preocupaba que alguien del grupo hubiese facilitado información a la policía. Irene sospechaba que había sido Karen y le dijo a Donna que le dijera que mantuviera la boca cerrada. Y también tendrás que decírselo a tu hermana pequeña Karen. Es muy importante que mantengas el pico cerrado. Comprendo. Y ella le dijo a Donna: estoy limpiando mis armas. Creo que esa es la expresión que utilizó, y que Donna entendió como que tenía un arma y su vida corría peligro. Teníamos ganas de encontrar a los Maslin, especialmente a Irene Maslin. Fuimos a una dirección en la que suponíamos que se habían hospedado los Maslin y llamamos a la puerta. La abrió un tal Ian Gillin. Ian confirmó que los Maslin habían estado allí, pero que se habían ido el día antes. Tanto si se debía a que Irene no estaba allí o a que le tenía tanto miedo a Irene que quería hablar, Donna se presentó en la comisaría para proporcionarles otro capítulo de lo ocurrido el día que llevó a Paul a casa de Karen y Rona. Yo estaba en el sofá y creo que Karen estaba en la cama de Rona. Las oí discutir. Intentaban convencer a Paul para que... Le decían: ¿alguna vez has tomado Spit en vena? Esa clase de cosas. ¿Quién decía eso? Rona e Irene. Al final lograron convencerle. En un momento estaban en la cocina y luego abrí los ojos y ya no estaban. Volvieron como si vinieran del baño. Irene Maslin confirmó que le habían inyectado una mezcla de anfetaminas y ácido de batería. Y ella me dijo: vete de aquí ahora, porque se va a caer. Y si no quieres verlo, lárgate. O algo parecido. Porque esperaban que cayera poco después de inyectarle eso en la vena. En ese momento, Karen y ella se marcharon. Donna nos proporcionó ese día más información importante. El hecho de que el sofá que estaba en casa de Irene Haney había sido vendido. Más tarde me enteré de que lo vendieron porque tenía manchas. Supongo que eran manchas de sangre. ¿No mencionaron qué clase de manchas eran? No, no lo mencionaron. Solo dijo que no podía limpiar las manchas y tenían que deshacerse del sofá. Supongo que eran de sangre. Como resultado de que hubieran vendido el sofá, localizamos al comprador del mismo y nos lo llevamos con una orden para efectuar algunas pruebas forenses que confirmaron la presencia de sangre humana. Ni siquiera puedo imaginar qué le harían. Creo que le golpearían.
En ese momento la investigación avanzaba rápidamente. Creíamos que Irene Maslin estaba implicada en la agresión e incluso en el asesinato de Paul Schnabel. Rona Haney también estaba seriamente implicada. Pero lo que más nos preocupaba era dónde estaban y cómo podíamos localizarlas. La policía estaba convencida de que Irene Maslin y Rona Haney estaban implicadas en la desaparición de Paul Schnabel. Pero no conseguían localizarlas, ni a ellas ni al marido de Irene. Cuando la policía fue a hablar con los Maslin, conocieron a los Guerin. En ese momento tenía poco que decir. Ahora se había puesto en contacto con la policía para decirles que estaba en la casa de los Maslin el día que Paul desapareció. Dijo que estuvo en la casa de los Maslin el 5 de noviembre cavando en el jardín porque querían instalar una piscina. ¿Y cuánto tardaron? ¿Buena parte del día? Sí, en efecto. Muy bien. En algún momento, Jano Maslin se fue de la casa. Y un par de horas después volvió con un remolque en el que había una moto. Hola, tío. Hola, tío. Me dijo que teníamos que desguazarla. ¿Quién se lo dijo? Irene. ¿Quién participó en el desguace de la moto? Jano, Irene, Rona y yo. ¿Le dijeron de dónde había salido la moto? ¿O le explicaron por qué tenían que desguazarla? No, solo dijeron que teníamos que desguazarla y deshacernos de ella. Muy bien. Luego llevó a la policía a los lugares donde habían sido abandonadas las piezas de la moto. ¿Qué ocurrió cuando llegaron? Jano lanzó un neumático, pero no se hundía. Entonces cogió el motor y lo arrojó al agua. Subimos al coche y les dije que había otra presa más arriba y allí nos fuimos. ¿Y aquí qué ocurrió? Tiramos más cosas, el chasis de la moto. Bien, ¿y aquí qué sucedió? Teníamos muchas bolsas con piezas pequeñas de la moto. Nos separamos y las fuimos tirando por el vertedero. Estaba lleno. ¿Cómo eran esas bolsas? De plástico transparente. ¿En algún momento fue consciente de que las piezas de la moto y la moto pertenecían a Paul Schnabel? No, nada de eso, no. La información facilitada por Ian Gilling confirmaba lo que sospechábamos en términos de la actividad en el garaje de los Maslin. Espero que al fin hubiera salido a la luz el cuadro completo. Pero también esperábamos, por tal como había ido todo hasta la fecha, más información. Cuando Ian Gilling daba su versión de los hechos, los Maslin y Rona Haney habían vuelto a la ciudad. Los tres fueron detenidos e interrogados. Empezaron por Irene. Debo informarle de que no está obligada a decir ni hacer nada, pero cualquier cosa que diga o haga podrá ser considerada una prueba. ¿Lo ha entendido? Sí. También debo informarle de los siguientes derechos. Puede comunicarse o intentar comunicarse con algún familiar o amigo para informarle de dónde se encuentra. Sí. Puede comunicarse o intentar comunicarse con un abogado. ¿Además de un familiar? Sí. ¿Lo ha entendido? Sí. ¿Puede darme una guía de teléfonos? Bien. ¿A quién desea llamar? A cualquiera que sea abogado. Muy bien. Si nos acompaña le daremos un teléfono y una guía. ¿Puedo llamar a información? Sí, puede llamar a uno de los teléfonos de ayuda. La actitud de Irene hacia nosotros durante la entrevista fue de desprecio. No quería discutir nada ni comentar nada. Acaba de hacer una llamada telefónica. ¿Ha recibido consejo legal? Irene, ¿ha recibido algún consejo legal? No cooperaba y no iba a hablar. Se lo volveré a preguntar. ¿Conoce a alguien llamado Paul Schnabel? No importaba cómo se lo preguntaras, no conseguías que dijera nada. Se limitó a permanecer allí con expresión pétrea. ¿Me oye bien, Irene? ¿Desea decir algo sobre lo ocurrido en la casa de la calle Engels de Mirbu North el 5 de noviembre de 1989? Irene, vamos a acusarla del asesinato de Paul Joseph Schnabel el día 5 de noviembre de 1989.
Rona Haney, por el contrario, se mostró muy expresiva. Cuando llevas algún tiempo en este trabajo, acabas siendo bastante bueno interpretando el lenguaje corporal y su forma de comportarse. Por la forma de comportarse de Rona Haney y su lenguaje corporal se podía apostar por ella. Nos daba todas las señales positivas de que le preocupaba lo que pudiéramos saber y el grado de su implicación en el asesinato de Paul Snabel. ¿Conoce a alguien llamado Paul Snabel? Sí, por supuesto. ¿De qué le conoce? A través de Karen Randall, la chica que vivía conmigo. Con relación a la mañana del 5 de noviembre, ¿recuerda que ciertas personas fueron a su casa? Sí, lo recuerdo. ¿Quiénes eran? Donna y Paul. ¿Qué ocurrió cuando llegaron Donna y Paul? Tomamos café. Rona parecía muy nerviosa, muy preocupada por la declaración que había hecho anteriormente y que vio sobre la mesa. ¿Esta declaración es cierta y correcta? No haré ningún comentario. No hará ningún comentario. No. ¿Hay alguna razón de que no quiera hacer ningún comentario sobre la veracidad de la declaración que le dio a la policía? No, la verdad es que no. No fue hasta después de ese interrogatorio que Rona nos llamó al sargento John Robertson y a mí y nos dijo que Ian Gillin estaba implicado en mayor grado del que nos había dicho. Tras los meses de misterio que han rodeado la desaparición de Paul Snabel, Irene Maslin, de 32 años, su marido, Jano Alfred, y su amiga Rona Haney han sido detenidos esta noche acusados de asesinato. Poco tiempo después de ser detenida, Rona Haney decidió que no iba a pagar ella sola por el asesinato. Pero su objetivo en ese momento no era otro de los acusados. Ian estaba en la puerta con un bate de béisbol y yo... Rona le dijo a la policía que la participación de Ian Gillin había sido mucho más que esparcir piezas de moto en el vertedero. Ian, hoy le hablaré de la muerte de Paul Joseph Snabel. ¿De acuerdo? ¿Conoce a Paul Snabel? Sí. ¿De qué le conoce? Le conocí el 5 de noviembre en casa de Rona. Había un tío sentado en el sofá que yo no conocía y me lo presentaron. Se llamaba Paul Snabel y Rona nos preguntó si queríamos tomar algo y le dijimos que sí. Y Rona e Irene se fueron a la cocina y las seguí. E Irene me dijo: tenemos que deshacernos de ese tío, Ian. ¿Quieres dejarlo inconsciente por mí? Yo no sabía cómo tomármelo. Volvimos al salón y nos tomamos el té. Ian Gillin no sabía qué pensar. Por eso se levantó y llevó la taza a la cocina. Y fue allí donde Irene volvió a decirle: bien, ¿vas a hacerlo? Vi el bate de béisbol ahí. Estaba apoyado aquí, así. Bien, ¿y qué ocurrió luego? Estuve aquí 5 o 10 minutos porque no quería hacerlo. En ese momento, ¿en qué estaba pensando? Estaba pensando en que no podía hacerlo. Ian estaba junto a la puerta con el bate de béisbol y yo fui a la habitación de mi hijo y me quedé allí un tiempo. Entonces entró la señora Maslin y le dije: creo que sería mejor que Ian lo sacara fuera, lo golpeara y lo enviara a su casa. ¿Qué ocurrió entonces? Yo vine por aquí, así, con el bate así. Lo levanté así. Mientras estaba en el dormitorio, solo oí un ruido seco. ¿Dónde golpeó a Paul? Le golpeé en la cabeza. ¿Esta zona? Aquí. Sí. Era raro que Ian hubiera conocido a Paul Snabel media hora antes de golpearle con un bate de béisbol. Parecía que le tenía mucho miedo a Irene. Pensé en otras cosas. Si no lo hacía, podrían hacérmelo a mí. Así que tenía que hacerlo. ¿Qué le pasó a él después de que le golpeara con el bate? Cayó en ángulo en el sillón y la sangre goteaba sobre la moqueta. ¿Puede indicar en la moqueta dónde goteaba la sangre? Aproximadamente aquí. Ya que aparentemente no había manchas de sangre en la moqueta, la levantamos y debajo parecía haber lo que posiblemente fuera sangre.
Las pruebas que se realizaron nos indicaron que sí se trataba de sangre. Al inspeccionar de cerca los sillones del salón, en los brazos había restos de lo que parecían gotas de sangre. La sangre era humana, pero al no existir pruebas de ADN en 1990, no pudo confirmarse que fuera de Paul Schnabel. Pero de alguna forma esa prueba demostró que el asesinato se había cometido en esa parte de la casa. ¿Pero la causa de su muerte fue el golpe en la cabeza o lo que Ian Gillan explicó después? Irene y Rona entraron con una jeringuilla. La llevaba Rona. Yo tenía que clavar la aguja en vena, pero no podía hacerlo porque estaba muy nerviosa. Intentaron inyectárselo en el brazo. Mientras seguía sentado en el sillón. Mientras seguía sentado en el sillón. Bien. Pero no encontraban la vena. ¿Por qué no se lo inyectó en vena? Porque estaba demasiado nerviosa para hacerlo. En realidad estaba asustada y no podía. ¿La aguja estaba unida a la jeringuilla? Sí, lo estaba. ¿Contenía algo la jeringuilla? Sí. ¿Qué contenía? Speed y ácido de batería. ¿Estás segura de que era speed y ácido de Sí, batería? creo que sí. Mientras estaba ocurriendo todo eso, Paul Schnabel empezó a emitir unos ruidos, como si fuera a recuperar el conocimiento. Y Gillan seguía sin creer lo que había hecho. Irene le gritó para que volviera a golpearle. Le dio otro golpe y volvió a perder el conocimiento. Tras el segundo golpe con el bate, es evidente que había sangre por todas partes. Ian Gillan salió de la casa para respirar aire puro. Ian estaba fuera. Había estado vomitando. Luego también salí yo y me puse a vomitar. Le dije, ¿puedo soltar un taco? Sí, claro. Porque le dije, la hemos jodido. Quiero largarme de aquí. Ian dijo, sí. Volví a entrar y vi que Irene tenía una bolsa de plástico en las manos. Y se acercó a Paul y se la puso en la cabeza. Después colocó una goma alrededor de la bolsa. ¿Él seguía sentado en el sillón? Sí. Y 15 o 20 minutos después, vi que ya no respiraba. Como parte del proceso de corroboración, era muy importante localizar al fallecido para establecer cuál había sido la causa de la muerte. En su confesión, Rona Haney dijo lo que Irene y ella habían hecho con el cuerpo de Paul. Conducimos hasta un lugar llamado Shady Creek. Yo nunca había estado allí. ¿Encontraron un lugar entre los matorrales? Sí, pasamos algún tiempo buscándolo. Supongo que Paul estaba en el coche. Sí. ¿Dónde? En la parte de atrás del Subaru. Bien. ¿Estaba cubierto con algo o...? Creo que con una lona. ¿Cómo lo sacaron del coche? Irene me pidió que le echara una mano, así que la ayudé. Pero sabía que iba a vomitar. Volví a un lado del Subaru. Me quedé ahí un momento, arrastré unos arbustos hasta la parte de atrás del coche y realmente no sé qué ocurrió después. Rona llevó a los agentes hasta donde ella e Irene habían estado unas 10 semanas antes. Estoy absolutamente segura de que está por aquí. Rona no pudo mostrarle a la policía el lugar exacto donde había abandonado el cuerpo de Paul, pero Ian Gillan y ella les habían proporcionado a los agentes el móvil de su asesinato. El quién y el por qué dejó atónitos a los agentes. Pronto se efectuarían más detenciones. Ian Gillan le había dicho a la policía que Paul había sido asesinado. Y le golpeé así. También les dijo por qué. Vimos a Irene en el cobertizo. Bien. Tenía un recipiente y una jeringuilla en la mano. Le pregunté qué estaba haciendo y me dijo que la estaba llenando. Ese tío que está dentro, Paul, tiene que morir. Me dijo, siempre está maltratando a Karen. A Karen le da miedo decírselo a la policía. Tiene que morir. De lo contrario, matará a Karen. Bien. Eso fue corroborado por Rona. Pero Rona e Irene no eran las únicas que conspiraron para asesinarlo. Es evidente que habían hablado de ello antes.
2 días antes. ¿2 días antes? Sí. ¿Quién más estuvo presente en esa conversación? Irene y yo, Donna y Karen. Así que todos sabían qué iba a ocurrir. Sí. ¿Todos estaban de acuerdo en que muriera? Sí. Muy bien. Me sorprendió esa información, porque Karen y Donna habían colaborado durante la investigación y ahora, en vez de ser testigos, se habían convertido en principales sospechosas. Teníamos que considerarlas parte de la conspiración para asesinar a Paul Schnabel, por lo que tuvimos que interrogarlas. Estábamos discutiendo sobre Paul. Irene quería deshacerse de Paul. Dijo que quería darle una lección. A Irene no le caía bien. A Rona no le parecía mal, pero... ¿A Irene no le caía bien por alguna razón específica? Lo único que se me ocurre es que un día me vio con un ojo amoratado. No le había visto muchas veces, por lo que en realidad no le conocía. Pero dijo que quería deshacerse de él. ¿Usted qué supuso que quería decir con eso? Bien, deshacerse de él. Imaginé que quería matarlo. Averiguamos que todos tenían un papel asignado. Yo tenía que hablar con él para que fuera a Mirbu North. Bien. Karen tenía que convencerle para que fuera. Ajá. Dijeron que sería mejor que yo le convenciera para que fuera, porque si yo se lo pedía, él iría. Donna celebró una fiesta en su casa e invitó a Paul. Mientras Paul estaba allí, llamó Karen para invitar a Paul a su casa. Donna llevó a Paul en coche hasta la casa de Mirbu North. En la casa ya se encontraban Irene y Rona, y su papel era inyectarle a Paul ácido de batería, ya que ellas creían que eso le mataría. Esperaba que cayera fulminado cuando le pusieron la inyección, pero estaba bien. Estaba fuera, paseando, dando vueltas con una moto. Yo le vi montado en una moto en un prado de arriba. Estaba como mareado. Supongo que no se encontraba bien. Entré y le dije a Rona, dame las llaves de tu coche. Yo me largo. Estaba temblando. Estaba hecha un lío. No sabía qué hacer. Fue entonces cuando Karen y Donna se marcharon. Al ver que la inyección de ácido de batería no daba resultado, Irene le pidió ayuda a Ian para que golpeara a Paul en la cabeza con el bate de béisbol. Al ver que seguía con vida, Irene le puso una bolsa de plástico por la cabeza para acabar con él. Las 2 hermanas fueron acusadas de causarle la muerte a Paul Schnabel. Aunque habían salido de la casa cuando Paul aún seguía con vida, habían participado en la planificación. Sabían qué iba a pasarle y no hicieron nada para evitarlo. No creía que realmente lo hicieran. Yo creo que teniendo en cuenta que hablaron del ácido de batería y el hecho de que usted sabía qué ocurriría si se lo inyectaban a alguien... Eso lo sabía. Sabía que hablaban de eso. Sabía que el ácido de batería mataría a alguien. ¿Habló con Paul en algún momento? No. No lo creo. ¿No le llamó para advertirle? No. ¿Ni para decirle a él o a alguien que no fuera a la fiesta? No, no lo hice. No hablé con él. Muy bien. ¿En ningún momento fue a la policía ni alertó a alguien de lo que iba a ocurrir como resultado de esa conversación? No, no lo hice. ¿Puede explicarme por qué no lo hizo? Porque estaba asustada. No sé si me cree, pero estaba asustada. Nunca me había ocurrido algo parecido. Teníamos a varias personas acusadas de asesinato, pero seguíamos sin tener el cuerpo. Si pudiéramos localizar dónde estaba el cuerpo de Paul Schnabel y corroborar desde el punto de vista forense las pruebas que eran necesarias para sustentar la correlación de hechos que teníamos, eso sería la guinda del pastel. Tras peinar minuciosamente la zona que Rona Haney había identificado como el lugar en el que habían abandonado el cuerpo de Paul Schnabel,
El equipo encontró ropa y un buen número de huesos, incluyendo un cráneo y una mandíbula. Era algo muy importante, porque con el cráneo y la mandíbula es como mejor se puede identificar a alguien. Se llevó a cabo un detallado examen dental, y los dientes, tanto de la mandíbula superior como de la inferior, coincidían con los informes dentales de Paul Schnabel. El cráneo de Paul también proporcionó pruebas que corroboraban detalles de la historia. Cuando examinamos el cráneo, vimos que en el lado izquierdo del mismo había importantes líneas de fractura que partían de un lado del mismo. El patrón de la fractura indicaba que le habían golpeado varias veces con fuerza. Ese tipo de golpes provoca pérdida de conciencia inmediata e incluso la muerte. Y allí se encontraron más pruebas forenses. Donde se hallaron los restos también había una bolsa de plástico, lo que corroboraba el hecho de que Irene le pusiera una bolsa de plástico en la cabeza cuando estaba en su casa. Esa también era una prueba vital. También había un tronco con manchas de pintura. Rona Haney dijo que el Subaru se había enganchado con algo al hacer una maniobra de cambio de sentido. Encontrar ese tronco con ese color de pintura fue un avance para establecer la conexión entre el vehículo de los Maslin y la presencia del vehículo en el lugar en el que fueron encontrados los restos. No hay duda de que cuando ese día fui a ese lugar me sentía emocionado. Sabía que ahí teníamos suficientes pruebas para poder acusarles. Inicialmente se procesó a Donna y Karen Randall, Ian Gillin y Rona Haney, porque las pruebas que habíamos reunido en su contra durante la investigación eran más determinantes que las que teníamos contra los Maslin. Rona, Donna y Karen fueron declaradas culpables de asesinato. Las tres apelaron la sentencia. La apelación de Rona fue rechazada y cumplió una condena de 10 años. Las hermanas fueron juzgadas de nuevo y condenadas por intento de asesinato. Cumplieron una condena de 2 años. Ian Gillin fue condenado por homicidio sin premeditación. Él se diferenciaba de los demás en que no había estado presente en la conspiración. No formaba parte del plan para matar a Paul Schnabel. Y tampoco pudo demostrarse que sus acciones causaran la muerte de Paul, dado que otras personas habían contribuido con sus acciones a la misma. Una vez Rona, Ian y las hermanas Randall hubieron sido declaradas culpables, nos servimos de las pruebas de la acusación para acusar a los Maslin. Como resultado de ello, Irene Maslin se declaró culpable del asesinato de Paul Schnabel. Cumplió una condena de 10 años. Su marido fue absuelto. Me resulta muy difícil decir por qué mataron a Paul Schnabel. Nos dieron retazos de información. Recibimos la información fragmentada. Nos mintieron. Y al final teníamos el cuadro más completo. Pero creo que nunca sabremos con seguridad si eso es toda la verdad de lo ocurrido. Solo nos llevábamos un año y estábamos muy unidos. Siempre cuidó de su hermana pequeña. Me hacía regalos por mi cumpleaños, por Navidad. Siempre me abrazaba, me besaba y me decía cuánto me quería. Siempre estaba feliz y era muy cariñoso. Su asesinato fue algo horrible.